Cowan, Swann y Ross. El sol de mediodía se derramaba copiosamente en el estudio jurídico de Cowan, Swann y Ross, en San Francisco, dándole a la oficina una alegría que don Genaro no sentía. Escuchaba el teléfono y miraba a su patrón, Daniel Ross, frío como un enterrador, con su traje oscuro de rayas finas. Entiendo, John, decía Genaro. ¿Y Grant accedió? Bien, bien, sí. Eso me parece algo excelente. Mis felicitaciones, John. Colgó el teléfono y se volvió hacia Ross. Ya no podemos confiar en Hammond. Está sometido a demasiada presión. El EPA le está investigando. Está atrasado en la construcción de su finca de recreo de Costa Rica y los inversores se están poniendo nerviosos. Ha habido demasiados rumores de que se suscitaron problemas allá. Demasiados obreros murieron y ahora este asunto de un Procopsi, ¿cómo se llame ese?, en tierra firme. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Ross. Quizá nada, pero Hamachi es uno de nuestros principales inversores. La semana pasada recibí un informe del representante de Hamachi en San José, la capital de Costa Rica. Según el informe, una nueva especie de lagarto está mordiendo a los niños en la costa. Ross parpadeó. ¿Un nuevo lagarto? Sí. No podemos hacer bromas con esto. Tenemos que inspeccionar esa isla de inmediato. Le he pedido a Hammond que ordene inspecciones semanales del lugar donde las próximas 3 semanas. Pero, ¿usted cree? ¿Y qué dice Hammond? Insiste en que nada está mal en la isla. Afirma que funcionan todas las medidas de seguridad. No, contestó Genaro, no le creo. Donald Genaro había llegado a Cowan Swann con antecedentes en el banco de inversiones. Los clientes de Cowan Swann, pertenecientes al ramo de la alta tecnología, con frecuencia necesitaban capital y Genaro les ayudaba a conseguir el dinero. Una de sus primeras misiones, allá por 1982, había sido acompañar a John Hammond mientras el viejo, a la razón de 70 años, reunía los fondos para iniciar la sociedad anónima de Ingen. Finalmente reunieron alrededor de $millones y Genaro recordaba ese trabajo como una carrera enloquecedora. Hammond es un soñador, comentó. Un soñador potencialmente peligroso, acotó Ross. Nunca debimos dejarnos arrastrar. ¿Cuál es nuestra posición financiera? La firma posee el 5%. ¿General o limitada? General. Ross sacudió la cabeza en gesto de negación. Nunca debimos hacerlo. Parecía lo más prudente en aquel momento. Demonios, eso fue hace 8 años. Lo aceptamos en lugar de algunos honorarios y, si usted recuerda, el plan de Hammond era especulativo en extremo. Realmente estaba luchando a brazo partido. A decir verdad, nadie creía que lo fuera a lograr. Pero, en apariencia, sí lo logró. Sea como fuere, estoy de acuerdo en que venció el plazo para una inspección que hay en cuanto a sus expertos sobre el emplazamiento. Estoy empezando con los expertos que Hammond ya contrató como consultores en las primeras etapas del proyecto. Genaro lanzó una lista sobre el escritorio de Ross. El primer grupo está constituido por un paleontólogo, una paleobotánica y un matemático. Van allí este fin de semana. Yo iré con ellos. ¿Ellos le dirán la verdad?, preguntó Ross. Así lo creo. Ninguno de ellos tuvo mucho que ver con la isla y uno de ellos, el matemático Ian Malcolm, fue abiertamente hostil al proyecto desde el principio. Insistía en que nunca funcionaría, en que nunca podría funcionar. ¿Y quién más? Nada más que una persona con preparación técnica, el analista del sistema de procesamiento de datos, para la revisión de los ordenadores del parque y para arreglar algunos defectos de los programas. Debe de llegar allí el viernes por la mañana. Muy bien. ¿Está usted haciendo lo necesario?
Hammond pidió hacer él mismo las llamadas. Creo que quiere fingir que no tiene problemas graves, que no es más que una invitación de índole social, que está fanfarroneando con su isla. Está bien, dijo Ross, pero asegúrese usted de que se corrija lo que hay que corregir. Quiero que esta situación de Costa Rica esté resuelta dentro de una semana. Ross se puso en pie y salió de la habitación. Genaro marcó un número en el teléfono, oyó el gimiente siseo de un radioteléfono. Después oyó una voz que decía: «Al habla Grant». «Hola, doctor Grant, aquí Donald Genaro. Soy el asesor general de InGen. Hablamos hace unos años. No sé si me recuerda». Sí, recuerdo», dijo Grant. «Bien», dijo el Genaro. «Acabo de hablar con el señor Hammond, que me dio la buena noticia de que usted va a venir a nuestra isla de Costa Rica». Sí, creo que vamos para allá mañana». «Bien, solo quería hacerle extensivo mi agradecimiento por hacerlo, a pesar de que no le dio mucho tiempo para arreglar sus asuntos. Todos los de InGen apreciamos eso. También le pedimos a Ian Malcolm que, al igual que usted, fue uno de los primeros consultores, que fuera allí. Es el matemático de la Universidad de Texas en Austin. ¿Le recuerda?» Joe Hammond lo mencionó. «Bueno, está bien, y yo también voy a ir, a decir verdad. A propósito, este espécimen que encontró de ¿cómo es? Procompsognathus. Sí. ¿Tiene el espécimen con usted, doctor Grant? ¿El espécimen real? No, solo he visto una radiografía. El espécimen está en Nueva York. Una mujer de la Universidad de Columbia me llamó. Bueno, me preguntó si usted me podría brindar detalles sobre eso. Entonces yo podría enviarle un informe detallado del espécimen al señor Hammond, que está muy excitado con todo el resto. Estoy seguro de que usted también quiere ver el espécimen real. A lo mejor yo podría hacer que lo enviasen a la isla, mientras todos ustedes están allá». Grant le dio la información. «Bueno, eso es suficiente, doctor Grant», dijo Genaro. «Mis saludos a la doctora Sadler. Tengo verdaderos deseos de reunirme con usted y con ella mañana». Y Genaro colgó. Planos. «Esto acaba de llegar», dijo Ellie al día siguiente, yendo hacia la parte de atrás de la casa rodante con un grueso sobre de papel manila. Uno de los muchachos lo trajo al volver de la ciudad. «Es de Hammond». Mientras abría el sobre, Grant observó el logotipo azul y el blanco de InGen. En el interior no había una carta explicatoria, solo una pila de papeles dentro de una carpeta. Al abrirla, Grant descubrió que eran copias heliográficas reducidas, formando un libro grueso. En la tapa se leía: «Instalaciones para huéspedes, Centro Recreo Isla Nubla. Juego completo. Pabellón Safari». «¿Qué demonios es esto?», preguntó. Mientras hojeaba el libro, cayó una hoja de papel. «Queridos Alan y Ellie, como podréis imaginar, todavía no tenemos mucho en cuanto a materiales formales para promoción, pero esto os dará una cierta idea del proyecto de Isla Nubla. Creo que es muy emocionante. Estoy ansioso aguardando el momento de discutir esto con vosotros. Espero que os reunáis con nosotros. Saludos. John». «No lo entiendo», dijo Grant. Hojeó las páginas. «Estos son planos de arquitectura». Volvió a la primera página. «Centro de visitantes, pabellón. Recreo, Isla Nubla. Cliente, InGen in Palo Alto, California. Arquitectos: Dunning, Murphy y Asociantes, Nueva York. Richard Murphy, socio diseñador Theodore Chen, diseñador principal Sheldon James, socio administrativo. Ingenieros: Harlow, Whitney y Fields, Boston, análisis estructural, A.T. Mishikawa, mecánico. Paisajistas: Shepperton, Rogers, Londres, A. Ashigika, H. Ieyasu, Kanazawa. Sistema eléctrico: NV Kobayashi, Tokio, AR.
Makasawa, consultor jefe. Computer C/C. Integrated Computer System in Cambridge, Mass. Dennis Nedry, supervisor de proyecto. Grant volvió a los planos en sí. Llevaban el sello secreto Industriales no copiar y Producto confidencial de obra no para distribución. Cada página estaba numerada y en la parte superior decía: estos planos representan las creaciones confidenciales de Ingen Inc. Para estar en posesión de ellas tiene que haberse firmado el documento 112/4A. En caso contrario, se corre el riesgo de hacer frente a acciones procesales. Me da la impresión de algo bastante paranoide, comentó Grant. A lo mejor existe un motivo, dijo Ellie. La página siguiente era un mapa topográfico. Mostraba la isla Nubla, con forma de lágrima invertida. La parte más ancha hacia el norte, ausándose hacia el sur. La isla tenía unos 13 kilómetros de largo y el mapa la dividía en varias secciones grandes. La sección norte estaba identificada como zona para visitantes y contenía estructuras señaladas como llegada de visitantes, centros visitantes, administración, energía, desalinización, apoyo Res Hammond y pabellón safari. Grant pudo ver el contorno de una piscina, los rectángulos de campos de tenis y los garabatos redondos que representaban plantas y arbustos. Parece un centro de recreo, sin duda, dijo Ellie. A continuación seguían planos detallados del pabellón safari en sí. En los bocetos en alzado, el pabellón tenía una apariencia espectacular, un largo edificio bajo, con una serie de formas piramidales en la azotea, pero había poco sobre los demás edificios de la zona para visitantes. Y el resto de la isla era aún más misterioso, por lo que Grant pudo apreciar apenas si había algo más. En su mayor parte era espacio abierto, una red de caminos, túneles y edificios apartados y un largo estrecho que parecía ser artificial, provisto de represas y barreras de hormigón. Pero en su mayor parte la isla estaba dividida en grandes zonas curvas, en las que se veían muy pocas señales de urbanización. Cada zona estaba señalada con códigos P/Proc BV 2A, D, TRIC/L/5 4A+1, /LN/OTHN/C 4 3A+1, Y/VV/HADR/X 116A+3+3DB. ¿Hay alguna explicación para los códigos?, preguntó Ellie. Grant pasó las páginas con rapidez, pero no dio con ella. Quizá la han retirado, dijo Ellie. Ya te digo, paranoide. Observó las grandes divisiones curvas, separadas una de la otra por una red de caminos. Cada división individual tenía varios kilómetros cuadrados de ancho. En toda la isla solamente había 6 divisiones y cada división estaba separada del camino por un foso de hormigón. Por fuera de cada foso había una cerca, al lado de la cual se veía un pequeño signo de rayo. Ese símbolo les desconcertó hasta que finalmente pudieron darse cuenta de que indicaba que las cercas estaban electrificadas. «Esto es raro», se extrañó Ellie. «¿Cercas electrificadas en un centro de recreo?» «Kilómetro de ellas. Cercas electrificadas junto a fosos y, por lo general, también con un camino a lo largo de ellos». «Exactamente igual que en un zoológico», observó Ellie. Grant volvió al mapa topográfico y miró detenidamente las curvas de nivel. Una cadena de montañas recorría la isla desde el centro hacia abajo, con praderas descendentes a cada lado, pero los caminos estaban dispuestos de manera extraña. El camino principal iba en dirección norte-sur, pasando justo por las colinas centrales de la isla, incluida una sección de camino
que parecía estar literalmente cortada en la cara de un acantilado, por encima de un río. Era como si se hubiese hecho un esfuerzo deliberado por dejar esas zonas abiertas como si fuesen grandes recintos, separados de los caminos por fosos y cercas electrificadas, y los caminos se encontraban elevados con respecto al nivel del suelo, de modo que se pudiera ver por encima de las cercas. ¿Sabes? Observó Elí. Algunas de estas dimensiones son inmensas. Mira esta. Este foso de hormigón tiene 9 metros de ancho. Es como una fortificación militar. Lo mismo que estos edificios, dijo Grant. Había notado que cada división abierta tenía pocas construcciones, situadas por lo general en esquinas que no estorbaban el paso, pero los edificios estaban hechos íntegramente de hormigón, con paredes gruesas. En las vistas laterales con alzado parecían ser como búnkeres de hormigón con ventanitas. Ellie tenía razón. Era como las casamatas circulares nazis de las antiguas películas bélicas. En ese momento oyeron una explosión sorda y Grant hizo los papeles a un lado. «De vuelta al trabajo», dijo. «¡Fuego!». Se produjo una leve vibración y después curvas de nivel amarillas cruzaron a través de la pantalla del ordenador. Esta vez la resolución fue perfecta y Alan Grant tuvo una fugaz visión del esqueleto, muy bien definido, el largo cuello arqueado hacia atrás. Se trataba, de modo incuestionable, de un velociraptor joven y parecía hallarse en perfecto. La pantalla quedó en blanco. «Maldita sea. Odio los ordenadores», comentó Grant, parpadeando bajo el sol. «¿Qué ha pasado ahora?» «He perdido la entrada del integrador», explicó uno de los muchachos. «Solo tardaré un minuto». El muchacho se inclinó para mirar la maraña de cables que iban hasta la parte trasera del ordenador portátil de pilas. Habían colocado el ordenador sobre un cajón de cerveza en la cima de la colina 4, no lejos del dispositivo al que llamaban golpeador. Grant se sentó en la ladera de la colina y miró su reloj. Le susurró a Ellie: «Vamos a tener que hacer esto a la antigua». Uno de los muchachos alcanzó a oírlo y contestó: «Oh, Alan». «Miren», dijo Grant, «tengo que tomar un avión y quiero el fósil protegido antes de irme». Poca gente entendía que, una vez que se empleaban a exponer un fósil al aire, había que continuar o arriesgarse a perderlo. Los visitantes imaginaban que el paisaje de las tierras malas eran inmutable, pero, a decir verdad, se estaban desgastando todo el tiempo, literalmente ante los ojos del observador. Durante todo el transcurso del día se podía oír el entrechocamiento de guijarros que caían rodando por la ladera desmenuzada de la colina, y siempre existía el riesgo de un temporal. Hasta un chaparrón breve arrastraría un fósil delicado. Por eso el esqueleto parcialmente expuesto de Grant estaba en peligro y había que protegerlo hasta que el paleontólogo volviera. Por lo común, la protección de los fósiles consistía en tender una tela impermeable sobre el emplazamiento de la excavación y abrir una zanja alrededor del perímetro del emplazamiento para controlar el drenaje del agua. La cuestión era saber lo grande que debía ser la zanja que precisaba el fósil del velociraptor. Para decidirlo estaban empleando tomografía sonora con ayuda del ordenador o CAST. Este era un nuevo procedimiento en el que el golpeador disparaba un balín de plomo al suelo, produciendo ondas de choque que el ordenador leía y con las que armaba una especie de imagen radiográfica de la ladera. El grupo de Grant había estado utilizando ese procedimiento durante todo el verano, con distintos resultados. Ahora el golpeador se encontraba a 6 metros de distancia. Era una granja plateada sobre ruedas, con una sombrilla en la parte superior. Parecía un carrito de helados, incongruentemente estacionado en las tierras malas. El golpeador tenía 2 jóvenes asistentes que le estaban cargando el siguiente perdigón blando de plomo.
Hasta entonces, el programa CAST se limitaba a localizar la extensión de los hallazgos, ayudando al equipo de Grant a excavar de manera más eficiente. Todos los muchachos afirmaban que dentro de unos pocos años sería posible generar una imagen tan detallada que la excavación sería redundante. Se podría obtener una imagen perfecta de los huesos en 3 dimensiones y prometía un nuevo mundo de arqueología sin excavaciones. Pero nada de eso había ocurrido aún, y el equipo, que funcionaba de manera impecable en el laboratorio de la universidad, demostró ser lastimosamente delicado e inestable en el trabajo de campo. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Grant. Lo tenemos ahora, Alan. No está mal. Grant fue a mirar la imagen que aparecía en la pantalla del ordenador. Vio el esqueleto completo, trazado en amarillo brillante. Era un espécimen joven, ciertamente, la característica destacada del velociraptor, la garra de un solo dedo que en el animal adulto era un arma curva, de 15 centímetros de largo, capaz de abrir en canal la presa. Era, en ese bebé, no más grande que la espina de un rosal. A duras penas era visible en la pantalla, y el velociraptor era, en cualquier caso, un dinosaurio de complexión ligera, un animal con huesos tan finos como los de un pájaro, y posiblemente de la misma inteligencia. Aquí el esqueleto aparecía en perfecto orden, salvo que la cabeza y el cuello estaban doblados hacia atrás, hacia la zona posterior del animal. La flexión del cuello era tan frecuente en los fósiles que algunos científicos habían formulado una teoría para explicarla, sugiriendo que los dinosaurios se habían extinguido debido a que se habían envenenado con los alcaloides que se estaban desarrollando en las plantas. Se pensaba que el cuello torcido significaba la agonía mortal de los dinosaurios. Grant finalmente había rebatido esa teoría, al demostrar que muchas especies de pájaros y reptiles experimentaban una contracción post-mortem de los ligamentos posteriores del cuello, lo que hacía que la cabeza se doblara hacia atrás en forma característica. Nada tenía que ver con la causa de la muerte, tenía que ver con la forma en que el cadáver se secaba al sol. Por añadidura, Grant observó que el esqueleto también se había torcido en sentido lateral, de modo que la pata y el pie derecho estaban elevados por encima de la columna vertebral. Parece algo así como distorsionado, dijo uno de los muchachos, pero no creo que sea el ordenador. No, dijo Grant, es más que el tiempo, montones y más montones de tiempo. Grant sabía que la gente no podía imaginar el tiempo geológico. La vida humana se vivía en una escala temporal por completo diferente. Una manzana se ponía marrón en pocos minutos. Los cubiertos de plata se ennegrecían en pocos días. Un montón de abono se descomponía en una estación. Un niño crecía en una década. Ninguna de esas experiencias humanas cotidianas preparaba a la gente para que pudiera imaginar el significado de 80 millones de años, la duración del tiempo y que había transcurrido desde la época en que ese animalito vivía. En el aula, Grant había intentado dar diferentes comparaciones. Si se imaginaba que la edad humana de 60 años se comprimía en un día, entonces un tiempo de 80 millones de años todavía serían 3.652 años, más que las pirámides. El velociraptor había estado muerto durante mucho tiempo. No tiene la apariencia de ser muy temible, opinó uno de los muchachos. No lo era, dijo Grant. No hasta que creciera, al menos. Era probable que ese bebé se hubiera alimentado de carroña, comiendo de los cadáveres de presas muertas por los adultos, después de que los animales grandes se hubieran saciado, y que se complaciera en tenderse al sol. Los carnívoros podían consumir tanto como el 25% de su peso corporal en una sola comida, y eso les dejaba luego soñolientos. Los bebés juguetearían y gatearían sobre los cuerpos indulgentes, adormecidos, de los adultos y pellizcarían bocaditos del animal muerto. Los bebés probablemente eran animales bonitos.
pero un velociraptor adulto era algo por completo diferente. Kilogramo por kilogramo, el velociraptor fue el dinosaurio más depredador de los que existieron, aunque relativamente pequeño, unos 90 kilogramos. El tamaño de un leopardo. El velociraptor era más rápido, inteligente y valiente, capaz de atacar con mandíbulas afiladas, antebrazos dotados de garras poderosas y la devastadora garra única de la pata. Esos animales cazaban en manadas y Grant pensaba que debió de haber sido todo un espectáculo ver una docena de velociraptores corriendo a toda velocidad, saltando sobre el lomo de un dinosaurio mucho más grande, despedazando el cuello y cortando, como un cuchillo, a la altura de las costillas y del vientre. «Se nos acaba el tiempo», anunció Ellie, devolviéndole a la realidad. Grant dio instrucciones para hacer la zanja. Por la imagen que les daba el ordenador, sabían que el esqueleto yacía en una zona relativamente limitada. Una zanja que rodeara un cuadrado de 2 metros sería suficiente. Mientras tanto, Ellie dejó caer con fuerza la tela impermeable que cubría la ladera de la colina. Grant le ayudó a colocar las estacas finales. «¿Cómo murió el bebé?», preguntó uno de los muchachos. «Dudo que lo sepamos», repuso Grant. «La mortandad infantil en estado silvestre es alta. En los parques africanos alcanzan el 70% entre algunos carnívoros. Pudo haber sido cualquier cosa: enfermedad, separación del grupo, cualquier cosa. O hasta pudo atacarle un adulto. Sabemos que estos animales cazaban en manada, pero no sabemos nada sobre su conducta social en grupo». Los alumnos asintieron con la cabeza. Todos habían estudiado conducta animal y sabían que, por ejemplo, cuando un nuevo macho se apoderaba de la jefatura de una manada de leones, lo primero que hacía era matar a todos los cachorros. Aparentemente, el motivo era de orden genético. El macho había evolucionado para diseminar sus genes de la forma más amplia posible y, al matar los cachorros, ponía a todas las hembras en celo para poder fecundarlas. También evitaba que las hembras perdieran el tiempo criando la prole de otro macho. Quizá la manada de caza de los velociraptores también estaba regida por un macho dominante. ¿Sabían tan poco sobre los dinosaurios?, pensaba Grant. Después de 150 años de investigación y excavaciones por todo el mundo, todavía no sabía casi nada sobre cómo habían sido realmente. «Tenemos que irnos», dijo Ellie, «si queremos llegar a Chotó a eso de las 5». Hammond. La secretaria de Genaro entró presurosa con una maleta nueva. Todavía llevaba las etiquetas. «¿Sabe, señor Genaro?», dijo la mujer con severidad, «cuando olvida hacer la maleta, eso me hace pensar que en realidad no quiere hacer este viaje». «Quizá tenga razón», dijo Genaro. «Me voy a perder el cumpleaños de mi hija». El sábado era el cumpleaños de Amanda y Elizabeth había invitado a 24 gritones de 4 años de edad para celebrarlo, así como a Sombrerito el payaso y a un mago. Su esposa no se había mostrado feliz al enterarse de que Genaro salía de la ciudad, tampoco Amanda. «Bueno, lo he hecho lo mejor que he podido, dado el poco tiempo», dijo la secretaria. «Hay zapatillas de su número, shorts, camisas de color caqui y las cosas de afeitarse, un par de vaqueros y una camiseta, por si hace frío. El coche está abajo, para llevarle al aeropuerto. Tiene que irse ahora para alcanzar el vuelo». La secretaria salió. Genaro se fue caminando por el corredor, arrancando las etiquetas de la maleta, cuando pasó frente a la sala de conferencias con las paredes íntegramente hechas de vidrio. Dan Ross dejó la mesa y salió. «Que tenga buen viaje», dijo Ross, «pero seamos muy claros en una sola cosa. No sé hasta qué punto es mala la situación en realidad, Donald, pero si hay algún problema en esa isla, quiero que no deje piedra sobre piedra». «Jesús, Dan, recuerde que estamos hablando de una gran inversión. No vacile, no piense en eso, simplemente hágalo, ¿me entiende?». Genaro asintió con la cabeza. «Le entiendo, pero Hammond, a la mierda con Hammond», dijo Ross.
querido muchacho, dijo la familiar voz chirriante. ¿Cómo le va, muchacho? Muy bien, señor, contestó Genaro. Se reclinó en el asiento de cuero del reactor Gulfstream II, mientras la máquina volaba hacia el este, hacia las rocosas. Ya no me llama, dijo Hammond con tono de reproche. Lo eché de menos, Donald. ¿Cómo está su encantadora esposa? Está bien. Elizabeth está bien. Ahora tenemos una niña. Maravilloso, maravilloso. Los niños son una delicia tan grande. A la suya le encantará nuestro parque de Costa Rica. Genaro había olvidado lo bajo que era Hammond. Instalado en el asiento, los pies no tocaban el suelo alfombrado. Hacía oscilar las piernas cuando hablaba. En ese hombre había algo que impresionaba como infantil, aun cuando Hammond ahora debía de tener ¿cuánto? ¿75? ¿76? Algo así. Parecía más viejo de lo que Genaro lo recordaba, pero claro, Genaro no le había visto desde hacía casi 5 años, desde los días en los que estaba buscando fondos para Ingen, los días a los que Genaro solía llamar la cartera de paquidermo. Hammond era aparatoso, un histrión nato, y en 1983 tenía un elefante que llevaba consigo en una jaulita. El elefante medía 23 centímetros de alto y 30 de largo y estaba perfectamente formado, salvo por los colmillos, que estaban atrofiados. Hammond llevaba el elefante a las reuniones que se hacían para obtener fondos. Por lo común, Genaro le llevaba a la sala de reunión con la jaula cubierta con una mantita, a la sala de reunión con la jaula cubierta por una mantita como si fuese un cubretetas. Y Hammond pronunciaba su discurso de siempre, en el que hablaba de las perspectivas para desarrollar lo que él denominaba productos biológicos de consumo. Entonces, en el momento crucial, con un rápido movimiento, quitaba la manta para exponer al elefante y solicitaba el dinero. El elefante siempre era un éxito tremendo. Su diminuto cuerpo, apenas más grande que el de un gato, era la promesa de maravillas inimaginables que habrían de salir del laboratorio de Norman Atherton, el genetista de Stanford, socio de Hammond en esa nueva empresa. Pero cuando Hammond hablaba del elefante, dejaba mucho sin decir. Por ejemplo, que estaba iniciando una compañía dedicada a la ingeniería genética, pero que al diminuto elefante no lo había obtenido siguiendo procedimiento genético alguno. Atherton se había limitado a tomar el embrión de un elefante enano y lo había criado en un útero artificial con modificaciones hormonales. Eso en sí mismo era todo un logro, pero no lo que Hammond daba a entender que se había hecho. Atherton tampoco había conseguido otro elefante en miniatura, aunque lo había intentado. En primer lugar, todos los que veían el elefante querían uno. Algo más. El animalito era demasiado propenso a resfriarse, en especial durante el invierno. Los estornudos que llegaban a través de la trompita llenaban de pavor a Hammond, y en ocasiones al elefante se le trababan los colmillos entre las barras de la jaula y bufaba, irritado, tratando de zafarse. A veces contraía infecciones alrededor de la línea de nacimiento de los colmillos. A Hammond siempre le preocupaba que su elefante muriera antes de que Atherton pudiera conseguir un sustituto. A los potenciales inversores también les ocultaba el hecho de que la conducta del elefante había cambiado de modo esencial en el proceso de reducción de su tamaño al de una miniatura. El pequeño ser podía parecer un elefante, pero se comportaba como si fuera un roedor violento, de rápidos movimientos y pésimo carácter. Hammond se oponía a que la gente lo acariciara para que no hubiese dedos mordisqueados. Y aunque hablaba con aire de confianza de 7.000 millones de dólares en réditos anuales para 1993, su proyecto era ampliamente especulativo. Hammond tenía visión y entusiasmo, pero no había certeza alguna de que su plan funcionara. En especial desde que Norman Atherton, el cerebro que movía el proyecto, contrajo un cáncer terminal, lo que constituía una cuestión definitiva que Hammond olvidaba mencionar.
pero al final, con ayuda de Genaro, Hammond consiguió su dinero. Entre septiembre de 1983 y noviembre de 1985, John Alfred Hammond y su cartera del paquidermo obtuvieron 870 millones de dólares en capital para financiar la sociedad anónima que se proponía International Genetic Technologies Inc. Y podrían haber obtenido más, de no ser porque Hammond insistía en el secreto absoluto y no ofrecía dividendos hasta pasado 5 años, por lo menos. Eso ahuyentó a muchos inversores. Al final tuvieron que aceptar consorcios mayoritariamente japoneses. Los japoneses eran los únicos que tenían paciencia. Sentado en el asiento de cuero del reactor, Genaro pensaba en lo evasivo que era Hammond. El anciano era resbaladizo. Ahora estaba pasando por alto el hecho de que el estudio jurídico de Genaro le había forzado a realizar ese viaje. En cambio, Hammond se comportaba como si aquello fuese una salida de índole puramente social. «Qué lástima que no haya traído a su familia con usted, Donald», dijo. Genaro se encogió de hombros. «Es el cumpleaños de mi hija. 20 chicos invitados, la fiesta y el payaso. Ya sabe cómo son esas cosas». «Oh, entiendo», dijo Hammond. «Los niños ponen el corazón en lo que hacen». «Sea como fuere, ¿está el parque listo para recibir visitantes?», preguntó Genaro. «Bueno, no oficialmente, pero el hotel está construido, así que hay un sitio en el que estar». «¿Y los animales?». «Por supuesto, todos los animales están allí, todos en sus espacios». «Recuerdo que en la propuesta originaria usted tenía la esperanza de contar con un total de 12... «Ah, hemos sobrepasado con mucho esa cantidad. Contamos con 238 animales, Donald». ¿238? El anciano lanzó una risita chirriante, complacido por la reacción de Genaro. «No se lo puede imaginar. Tenemos manadas». 238. ¿Cuántas especies? 15 especies diferentes, Donald. «Es increíble», dijo Genaro. «Es fantástico. ¿Y qué hay de todas las demás cosas que usted quería? Las instalaciones, los ordenadores...» Todo eso», dijo Hammond. «Todo lo que hay en esta isla representa lo más avanzado de la tecnología actual. Lo verá por sí mismo, Donald. Es perfectamente maravilloso. Esa es la razón de que esta empresa esté tan a trasmano. Con la isla no existe problema alguno». «Entonces, una inspección tampoco debería suponer problema alguno», dijo Genaro. «Y no lo hay, pero retrasa las cosas. Todo se tiene que detener por la visita oficial». «Usted ya tuvo retrasos, de todos modos. Pospuso la inauguración». «Ah, eso». Hammond tironeó del pañuelo rojo de seda que asomaba por el bolsillo superior de su chaqueta deportiva. «Era inevitable que pasara. Inevitable». «¿Por qué?». «Bueno, Donald, para explicar eso hay que volver atrás, a la idea inicial que teníamos del centro de recreo, la idea que les vendimos juntos, usted y yo, a los inversores». «Usted está en esto conmigo», era lo que Hammond estaba diciendo. Genaro se removió en su asiento. «La idea que usted posteriormente puso en práctica según su propio y exclusivo criterio», le dijo con una sonrisa. «La idea del parque de diversiones más avanzado del mundo», repuso Hammond, «en el que se combinan la última palabra en las tecnologías electrónicas y biológica. ¿Qué es lo que falta por hacer en un parque así? Todos tienen viajes en cochecitos. Coney Island tiene viajes en cochecitos. Y hoy en día todos tienen ambientes con animación proporcionada por robots electrónicos. La casa encantada, la guarida de los piratas, el salvaje oeste, el terremoto... Todo el mundo tiene esas cosas. Así que nos propusimos crear atracciones biológicas, atracciones vivientes, atracciones tan asombrosas que habrían de atrapar la imaginación del mundo entero». Genaro tuvo que sonreír. Era casi el mismo discurso, palabra por palabra, que Hammond había utilizado con los inversores tantos años atrás. Y nunca podemos olvidar el objetivo que, en última instancia, tiene el proyecto de Costa Rica: producir dinero
continuó Hammond, mirando con fijeza a través de las ventanas del avión. Montones y montones de dinero. Lo recuerdo, dijo Genaro. Y el secreto para hacer dinero con un parque de diversiones, dijo Hammond, consiste en limitar los costos del personal, los encargados de alimentar a los animales, los taquilleros, las cuadrillas de limpieza, las reparaciones. Hacer un parque que funcione con una cantidad mínima de personal. Esa es la causa de que hayamos invertido en toda esa tecnología de procesamiento de datos, para automatizar todo lo que pudiéramos. Recuerdo, pero el hecho liso y llano es que cuando se ponen juntos todos los animales y todos los sistemas de procesamiento electrónico de datos, uno topa con dificultades inesperadas. ¿Quién consiguió que un sistema importante de procesamiento de datos se encendiera y funcionara a tiempo? Nadie que yo conozca. ¿Así que solo tuvo los retrasos normales del arranque del equipo? Sí, así es, retrasos normales. Me enteré de que se produjeron accidentes durante la construcción, dijo Genaro. Algunos obreros murieron. Se encogió ligeramente de hombros. Sí, hubo varios accidentes y un total de 3 muertos. 2 obreros murieron construyendo la carretera del acantilado. Otro murió como consecuencia de un accidente con una retroexcavadora en enero, pero desde entonces no hemos tenido accidentes. Puso su mano sobre el brazo de Genaro. Donald, dijo, créame cuando le digo que en la isla todo marcha según lo planeado. En la isla todo va perfectamente bien. El intercomunicador chasqueó. El piloto dijo, los cinturones, por favor. Estamos aterrizando en Chotó. Chotó. Planicies áridas se extendían hacia distantes oteros negros. El viento de la tarde arrastraba polvo y hierbas sobre el hormigón resquebrajado. Grant estaba de pie con Ellie cerca del jeep, esperando mientras el lustroso reactor Grumman describía círculos para aterrizar. Odio estar de pie como un camarero lustroso esperando la llegada de los ricos, gruñó Grant. Ellie se encogió de hombros. Es parte del trabajo. Aunque muchos campos de la ciencia como la física y la química recibían ahora fondos federales, la paleontología seguía dependiendo en gran parte de los patrocinadores privados. Independientemente de su propia curiosidad en cuanto a la isla, Grant entendió que si John Hammond le pedía ayuda, él se la daría. Así era como funcionaba el menerazgo. Así era como siempre había funcionado. El pequeño reactor aterrizó y rodó con rapidez hacia ellos. Ellie cargó su bolsa al hombro. El avión se detuvo y una azafata vestida con uniforme azul abrió la portezuela. Una vez en el interior, Grant se sorprendió por lo reducido del espacio. A pesar de las lujosas citas, tuvo que inclinarse mucho cuando fue a estrechar la mano de Hammond. Doctores Grant y Sadler, dijo Hammond, son muy amables por haberse unido a nosotros. Permítanme que les presente a mi socio, Donald Genaro. Genaro era un hombre robusto y fornido que andaba por los 35 años de edad. Vestía un traje de Armani y llevaba gafas con montura de metal. A Grant le disgustó en cuanto lo vio. Le estrechó la mano con rapidez. Cuando lo hizo Ellie, Genaro dijo, sorprendido, «Usted es una mujer». «Estas cosas suelen ocurrir», repuso Ellie, y Grant pensó, «a ella tampoco le gusta». Hammond se volvió hacia Genaro. «Usted sabe, por supuesto, quiénes son el doctor Grant y la doctora Sadler. Son paleontólogos, desentierran dinosaurios». Y entonces se echó a reír, como si encontrara la idea muy graciosa. «Ocupen sus asientos, por favor», dijo la azafata, cerrando la portezuela. De inmediato el avión empezó a moverse. «Tendrán que disculparnos», explicó Hammond, «pero estamos un tanto apurados. Donald cree que es importante que lleguemos allá enseguida». El piloto anunció un tiempo de vuelo de 4 horas hasta Dallas, donde se reabastecerían de combustible y después seguirían hasta Costa Rica, donde llegarían a la mañana siguiente. «¿Y cuánto tiempo estaremos en Costa Rica?», preguntó Grant. «Bueno, eso es realmente depende», dijo Genaro. «Tenemos que aclarar algunas cosas». «Acepte mi palabra», añadió Hammond, volviéndose a Grant. «No estaremos más que 48 horas». Grant se abrochó el cinturón de seguridad.
Esta isla suya a la que nos dirigimos, nunca oí hablar de ella. ¿Es una especie de secreto? En cierto sentido, contestó Hammond, hemos sido sumamente cuidadosos asegurándonos de que nadie sepa nada de ella hasta el día en el que finalmente la inauguraremos ante un público sorprendido y encantado. Blanco de la oportunidad. La BioShine Corporation de Cupertino, California, nunca había convocado una reunión de emergencia de su junta directiva. Los 10 directores sentados en la sala de conferencias estaban irritables e impacientes. Eran las 8 de la noche. Habían estado hablando como si durante los 10 últimos minutos, pero lentamente se habían ido quedando en silencio, revisando papeles, mirando sus relojes de manera significativa. ¿Qué estamos esperando?, preguntó uno de ellos. Uno más, dijo Louis Dodson. Necesitamos uno más. Echó un vistazo a su reloj. La oficina de Ron Meyer había dicho que llegaba en el avión de las 6, proveniente de San Diego. Para estos momentos debería estar aquí, incluso tomando en cuenta el tráfico que venía desde el aeropuerto. ¿Se necesita quórum?, preguntó con otro director. Sí, contestó Dodson, lo necesitamos. Eso le hizo callar durante unos instantes. Quórum significaba que se les iba a pedir que tomaran una decisión importante, y Dios sabe que les iban a pedir que la tomaran, aunque Dodson hubiese preferido no convocar la reunión en absoluto. Pero Steingarten, el presidente de BioShine, se había mostrado inflexible. «Tendrás que contar con su aprobación para esto», Louis declaró. Según quien fue la persona que consultaba, Louis Dodson era famoso por ser el genetista más emprendedor de su generación, o el más imprudente. De 34 años de edad, con la calvicie incipiente, rostro aguileño y vehemente, John Hopkins le había despedido, siendo licenciado en biología por haber planeado un tratamiento genético en pacientes humanos sin haber obtenido los protocolos adecuados de la FDA. Contratado por BioShine, condujo el controvertido ensayo de la vacuna para la rabia en Chile. Ahora estaba a cargo de la sección de desarrollo de productos de BioShine, lo que presuntamente consistía en hacer ingeniería retrospectiva, tomar el producto de un competidor, desmenuzarlo, aprender cómo funcionaba y después elaborar la versión BioShine. En la práctica, eso entrañaba hacer espionaje industrial, mucho del cual estaba dirigido contra la compañía InGen. Las compañías de ingeniería genética más grandes de Norteamérica, como Genentech y Cetus, se habían iniciado en la década de 1970 para elaborar productos farmacéuticos, pero en la década de 1980 algunas empresas pequeñas habían comenzado con otros fines. Biogen y Genentech estaban elaborando semillas y cosechas resistentes a las plagas para la agricultura. Techlog y Algol hacían componentes para un bioordenador compuesto de tejido vivo. InGen y BioShine estaban desarrollando lo que se denominaba productos biológicos para consumo. Los productos biológicos para consumo era el equivalente de los productos electrónicos para consumo. En la década de 1980, unas pocas compañías dedicadas a la ingeniería genética habían empezado a preguntarse: ¿cuál es el equivalente biológico del Walkman de Sony? Esas compañías no estaban interesadas ni por fármacos ni por la salud, sino por los entretenimientos, los deportes, las actividades del tiempo libre, los cosméticos y las mascotas. Se habían dado cuenta de que la demanda que habría de producir los productos biológicos de consumo en la década de 1990 sería elevada. BioShine ya había tenido algún éxito al producir una nueva trucha de color claro mediante un contrato establecido con el Departamento de Caza y Pesca del estado de Idaho. Esa trucha era más fácil de localización en los cursos de agua y se decía que representaba un paso adelante en la pesca con caña.
Por lo menos eliminó las quejas que se le hacían al Departamento de Caza y Pesca relativas a que no había truchas en los ríos. El hecho de que en ocasiones muriese quemada por el sol y su pálida carne fuese pastosa e insípida fue algo de lo que ni se habló. Bioshain todavía estaba trabajando en esos aspectos y la puerta se abrió y Don Meyer entró en la sala, deslizándose en un asiento. Ahora Dodgson ya tenía su quórum. Se puso en pie de inmediato. «Señores», anunció, «nos encontramos aquí esta noche para examinar un blanco de oportunidad, InGen». Dodgson repasó rápidamente los antecedentes. La iniciación de la InGen en 1983 con inversores japoneses, la adquisición de 3 superordenadores Cray XMP, la adquisición de Isla Nubla en Costa Rica, la acumulación de ámbar, las inusitadas donaciones a los zoológicos de todo el mundo, desde la Sociedad Zoológica de Nueva York hasta el Parque de Vida Silvestre de Ranapur, en la India. A pesar de todos estos indicios, dijo Dodgson, todavía no tenemos la menor idea de qué hacía dónde podría estar dirigiéndose InGen. Era obvio que la compañía se dedicaba a los animales y que habían contratado investigadores cuyo campo de acción era el pasado, paleobiólogos, filogenetistas del ADN y otros por el estilo. La utilización de una ingente potencia para el procesamiento de datos y el interés de InGen por los zoológicos nos llevó a pensar en algunas atrevidas posibilidades. Entonces, en 1987, InGen compró una compañía desconocida llamada Millipore Plastic Products, situadas en Nashville, Tennessee. Esta compañía trabajaba en el ramo de los productos agrícolas y en época reciente había patentado un plástico nuevo que representaba las características de la cáscara de un huevo de pájaro. A este plástico se le podía dar la forma de un huevo y se podía usar para desarrollar embriones de pollo. A partir del año siguiente, InGen acaparó toda la producción de plástico miliporoso para su propio uso. Dr. Dodgson, todo esto es muy interesante. Al mismo tiempo, prosiguió Dodgson, se iniciaron construcciones en la isla Nubla. Estas entrañaron el movimiento de enormes cantidades de tierra, entre las que figuraban un lago de poca profundidad y 3 kilómetros de largo, en el centro de la isla. Los planos correspondientes a instalaciones de recreo se dieron a conocer con un elevado grado de reserva, pero pudimos conseguir algunos detalles. Parece ser que InGen construyó un zoológico de grandes dimensiones en la isla. Uno de los directores se inclinó hacia adelante y dijo, «Dr. Dodgson, ¿y con eso qué?» «No es un zoológico común y corriente», dijo Dodgson. «Este zoológico es único en todo el mundo. Parece ser que InGen hizo algo bastante extraordinario. Se las arreglaron para clonar animales extintos del pasado». «¿Qué animales?» «Animales que salen de huevos y necesitan mucho lugar en un zoológico». «¿Qué animales?» «Dinosaurios. Están haciendo clones de dinosaurios». La consternación que siguió a esas palabras estuvo completamente fuera de lugar, en opinión de Dodgson. El problema de los hombres que manejan dinero es que no sabían comportarse. Habían invertido en un campo, pero no sabían qué era posible hacer. De hecho, ya en 1982 había habido discusiones técnicas sobre la clonación de dinosaurios. Cada año que pasaba, la manipulación del ADN se hacía más fácil. Ya se había extraído material genético de momias egipcias, así como del cuero de una cuaga, animal africano parecido a la cebra, extinguido en la década de 1880. Para 1985 parecía posible que el ADN de la cuaga se pudiera reconstruir y hacer que creciera un nuevo animal. De ser así, habría sido el primer ser vivo recuperado de la extinción merced, según y exclusivamente a la reconstrucción de su ADN. Si eso era posible, ¿qué otras cosas lo eran? ¿El mastodonte? ¿El tigre de dientes de sable? ¿El dodo? ¿O hasta un dinosaurio?
Por supuesto, no se sabe que exista ADN de dinosaurio en parte alguna del mundo, pero al moler grandes cantidades de huesos de dinosaurio podría ser posible extraer fragmentos de ADN. Antaño se pensaba que la fosilización eliminaba todo el ADN. Ahora se admitía que eso no era cierto, y si se recuperaban suficientes fragmentos de ADN, quizá fuese posible obtener por clonación un animal vivo. Allá por 1982 los problemas técnicos habían parecido desalentadores, pero la teoría no mostraba obstáculos. Hacerlo resultaba solo difícil, costoso y era improbable que funcionara, pero era posible si alguien tenía interés en intentarlo. Lo que han hecho, dijo Dodgson, ha sido construir la más grande atracción turística, concentrada en un solo sitio, de la historia del mundo. Como ya saben, los zoológicos gozan de suma popularidad. El año pasado fue mayor la cantidad de norteamericanos que visitaron zoológicos que la cantidad de los que fueron a todos los juegos profesionales de béisbol y rugby juntos. Y a los japoneses les encantan los zoológicos. Hay 50 en Japón y se están construyendo más. Y por este zoológico, Ingen puede cobrar lo que quiera, $2.000 por día, $10.000 por día. Hizo una pausa. Y después está la cuestión de la comercialización derivada. Los libros, las camisetas, los videojuegos, las gorras, los muñecos de paño, las revistas de historietas y las mascotas. ¿Mascotas? Claro, si Ingen puede hacer dinosaurios de tamaño real, también los puede hacer de tamaño pigmeo para que sirvan como mascotas domésticas. ¿Qué niño no querría un dinosaurio pequeño como mascota? Un animalito patentado de propiedad exclusiva del niño. Ingen vendería millones. Ingen los elaboraría genéticamente de manera que esas mascotas únicamente comieran alimento para dinosaurios elaborado por Ingen. —¡Jesús! —exclamó alguien. —Exactamente —acotó Dodgson—. El zoológico es la parte central de una enorme empresa. —¿Dijo usted que esos dinosaurios estarán patentados? Sí. Ahora los animales creados por ingeniería genética se pueden patentar. El Tribunal Supremo falló al respecto en favor de Harvard en 1987. Ingen será propietaria de los dinosaurios y legalmente nadie más los puede elaborar. —¿Qué nos impide crear nuestros propios dinosaurios? —preguntó alguien. Nada, salvo que ellos nos llevan una delantera de 5 años. Será casi imposible ponerse a la par antes de fin de siglo. Hizo una pausa y prosiguió. Naturalmente, si pudiéramos conseguir muestras de sus dinosaurios, podríamos analizarlos mediante nuestra ingeniería retrospectiva y hacerlos nuestros propios, con suficientes modificaciones en el ADN como para evitar las patentes de Ingen. ¿Podemos conseguir ejemplos de sus dinosaurios? Dodgson se detuvo un instante y después asintió. Yo creo que podemos, sí. Alguien se aclaró la garganta. No habrá nada de ilegal en ello. Oh, no, se apresuró a afirmar Dodgson. Nada ilegal. Estoy hablando de una legítima fuente de su ADN, un empleado disgustado o algunos desperdicios eliminados de manera inadecuada o algo por el estilo. ¿Tiene usted una fuente legítima, Dr. Dodgson? La tengo, pero temo que hay cierta urgencia en cuanto a la decisión, porque Ingen está experimentando una pequeña crisis y mi fuente tendrá que actuar dentro de 24 próximas horas. Un prolongado silencio cayó sobre la sala. Los hombres miraron a la secretaria, que tomaba notas, y al grabador colocado sobre la mesa que estaba frente a ella. No veo la necesidad de llegar a una resolución formal respecto a esto, prosiguió. Nada más que lo que siente la sala, en el sentido si ustedes opinan que debo seguir adelante. Con lentitud las cabezas se movieron en señal de aprobación. Gracias por venir, señores, concluyó. A partir de este momento me hago cargo yo. Aeropuerto. Louis Dodgson entró en la cafetería del edificio de salidas del aeropuerto de San Francisco y miró alrededor con rapidez. Su hombre ya estaba allí, esperando junto al mostrador. Dodgson se sentó a su lado y colocó el maletín en el suelo entre los dos.
Llega tarde, amigo, dijo el hombre. Miró el sombrero de paja que llevaba Dodgson y rió. ¿Qué es eso? ¿Un disfraz? Uno nunca sabe, dijo Dodgson, reprimiendo la ira. Durante 6 meses, Dodgson había estado cultivando pacientemente a ese hombre, que se hacía más odioso y arrogante en cada entrevista, pero no podía hacer nada al respecto. Los dos sabían con exactitud cuáles eran las apuestas. El ADN reconstituido por bioingeniería era el material más valioso del mundo. Una sola bacteria microscópica, demasiado pequeña como para verla a simple vista, pero que contuviera los genes de una enzima contra los ataques cardíacos, la estreptoquinasa, los genes de hielo menos, que evitaba los daños que la helada producía en las cosechas. Podría valer $5 millones para el comprador adecuado. Y eso había creado un extraño mundo nuevo de espionaje industrial. Dodgson era especialmente diestro en esa actividad. En 1987 convenció a una genetista descontenta con Cetus para que se pasase a BioShine y se llevara consigo 5 cepas de bacterias reconstruidas por bioingeniería. La genetista sencillamente se puso una gota de cada una de las uñas en una mano y salió caminando por la puerta. Pero Ingen planeaba un desafío más duro. Dodgson quería algo más que un ADN bacteriano. Quería embriones congelados y sabía que Ingen protegía a los embriones con las medidas de seguridad más complejas. Para conseguirlos necesitaba un empleado de Ingen que tuviera acceso a los embriones, que estuviera dispuesto a robarlos y que pudiera burlar la seguridad. Una persona así no era fácil de encontrarla. Finalmente, a principios de años, Dodgson localizó a un empleado de Ingen sobornable. Si bien no tenía acceso al material genético, Dodgson mantuvo el contacto, reuniéndose con él todos los meses en Carlos and Charlie's, en el Silicon Valley, ayudándole en pequeñeces. Y ahora que Ingen estaba invitando a contratistas y asesores para visitar la isla, era el momento que Dodgson había estado esperando, porque significaba que su hombre tendría acceso a los embriones. Vayamos al grano, dijo éste. Faltan 10 minutos para que salga mi vuelo. ¿Quiere repasarlo todo otra vez? Preguntó Dodgson. Demonios, no, doctor Dodgson. Quiero ver el maldito dinero. Con rápido movimiento, Dodgson descorrió el cerrojo del maletín y lo abrió unos pocos centímetros. El hombre echó un vistazo con aire indiferente y preguntó: ¿Está todo? La mitad, $700.000. Bien, excelente. Volvió la cabeza y bebió su café. Está muy bien, doctor Dodgson. Dodgson con rapidez echó el cerrojo al maletín y dijo: Eso es por las 15 especies, ya sabe. Lo recuerdo, 15 especies, embriones congelados. ¿Y cómo los voy a transportar? Dodgson le alcanzó un tubo grande de crema de afeitar Gillette Foamy. ¿Es esto? Es esto. ¿Puede revisar mi equipaje? Dodgson se encogió de hombros. Apriete la parte de arriba. El hombre lo hizo y una leve bola de crema de afeitar blanca le cayó en la mano. No está mal. Se limpió la espuma en el borde del plato y repitió: no está mal. El tubo es un poco más pesado que el normal. Eso es todo. El equipo técnico de Dodgson lo había estado montando durante los 2 últimos días, trabajando contra reloj, rápidamente. Le mostró al hombre cómo funcionaba. ¿Cuánto gas refrigerante hay en el interior? Lo suficiente para 36 horas. Los embriones tienen que estar de vuelta en San José para ese momento. Eso depende del tipo suyo que vaya en la lancha, dijo el hombre. Mejor será que se asegure de que tenga un refrigerador portátil a bordo. Lo haré, dijo Dodgson. Y hagamos un repaso de la subasta. El trato es el mismo, dijo Dodgson. 50.000 al entregar cada embrión. Si son viables, 50.000 adicionales por cada uno. Está bien, pero asegúrese de tener la lancha esperando en el muelle este de la isla, el viernes por la noche, no el muelle norte, al que llegan los grandes barcos de suministro. El este, que es un pequeño muelle auxiliar. ¿Lo ha entendido? Lo he entendido. ¿Cuándo volverá usted a San José? Es probable que el domingo. El hombre se separó del mostrador. Dodgson se inquietó. ¿Está seguro saber cómo se opera él? Lo sé, créame, lo sé.
También creemos que la isla mantiene contacto constante por radio con la casa matriz de INGEN en California, de modo que, mire, tengo ese aspecto cubierto. Limítese a descansar y a tener el dinero listo. Lo quiero todo el domingo por la mañana, en el aeropuerto de San José, en efectivo. Le estaré esperando, no se preocupe, aseguró Dodson.